Para finalizar con las actividades de este segundo día de Congreso de Bioética Perinatal en su segunda edición, vamos a tener ahora un espacio de taller práctico de casos clínicos. Para guiar esta discusión vamos a contar con la participación de tres pilares de nuestra Facultad de Bioética y Ciencias de la Salud, quienes además de su trayectoria en el ámbito académico, han tenido un papel fundamental en la organización y desarrollo de esta segunda edición del Congreso de Bioética Perinatal. A continuación, me permitiré presentar a cada uno de nuestros ponentes. La doctora Margarita Otero Lamas es médica cirujano por la Universidad Anáhuac Norte y maestra en bioética por la misma institución. Cuenta con estudios en fertilidad natural y un diplomado en cuidados paliativos. Actualmente es doctora en bioética aplicada en la Universidad Anáhuac Norte. Se desempeña como coordinadora de la maestría presencial en bioética de la Universidad Anáhuac México y es docente de pregrado y posgrado en la Facultad de Bioética de Ciencias de la Salud. Además es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Estado de México. También está la doctora Ana Berta Liliana Castro Castillo, médica cirujana por la Universidad Anáhuac, México. Cuenta con un doctorado en bioética por el Instituto de Bioética de la Universidad Católica del Sacro Cuore en Roma, Italia. Ha realizado un diplomado en bioética personalista y un programa de perfeccionamiento en bioética en México, España e Italia, consolidando una sólida formación académica internacional. Es profesora de bioética en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, México, y actualmente se desempeña como coordinadora de repensamiento académico en la Facultad de Bioética de la misma institución. Es candidata a miembro numerario de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Ha impartido múltiples conferencias sobre temas de bioética en instituciones de salud pública y privadas. Sus principales líneas de estudio e investigación se centran en la bioética al inicio de la vida, ética médica y educación, bioética perinatal y medicina de precisión. Y por último tenemos al doctor José Antonio Bonilla Castillo. Es médico cirujano egresado de la Universidad Anáhuac, México. Cuenta con estudios de posgrado en bioética. Se desempeñó como coordinador adjunto del programa de liderazgo en ciencias de la salud ALFA, iniciativa universitaria pionera en Latinoamérica, orientada a la formación integral de líderes en el ámbito de la salud. A nivel internacional, realizó una estancia académica en la Miller School of Medicine de la Universidad de Miami, en la que fue evaluado con calificación de excelencia. Ha participado en el Institute for Advanced Study of the Americas y en los foros abiertos de ciencias para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Asimismo, ha colaborado con la Escuela de Medicina de Yale en proyectos de investigación enfocados en el uso de tecnologías educativas para ampliar el acceso a la educación médica en contextos de bajos recursos. Complementó su preparación con programas de formación en Harvard Medical School sobre manejo clínico de opioides en el tratamiento del dolor, así como en Johns Hopkins University en herramientas de innovación, inteligencia artificial y creatividad aplicadas a las ciencias de la salud. También ha mantenido participación académica con la Universidad de Navarra en España, fortaleciendo su enfoque interdisciplinario en bioética. Actualmente es titular del área de bioética y enlace de vinculación con la Facultad de Bioética en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, México, donde impulsa proyectos de formación, coordinación académica y trabajo colegiado. Su línea de investigación aborda la educación médica en bioética, los cuidados paliativos y la humanización del cuidado médico. También es miembro de Regnum Christi y es felizmente casado. Por favor, demos un aplauso a nuestros tres ponentes. Bueno, pues buenas tardes. Es un gusto estar con los que están de manera presencial hoy para cerrar esta segundo día de Congreso y también bienvenidos todas las personas que están en línea. El día de hoy, la doctora Liliana, el doctor José Antonio y su servidora Margarita, pues nos vamos a encargar de tratar de aterrizar poco a poco estos conceptos que hemos trabajado estos 2 días de Congreso. ¿Por qué? Pues porque consideramos que una manera de aplicar los conocimientos es llevarlos a través de la reflexión, ¿sí? Y de las metodologías que tiene la disciplina de la bioética a poderlos aplicar. Cuando yo dejo los conceptos en una parte abstracta, pues a veces no los logro llevar en práctica, ¿no? Sin embargo, cuando esto sí lo llevamos al plano de lo real, es mucho más sencillo. Y vamos aprendiendo a reflexionar, aprendiendo a darnos cuenta de qué parte no está completa.
¿no? Entonces, bueno, de eso nos vamos a encargar el día de hoy la doctora Liliana, el doctor José Antonio y su servidora. Y pues bueno, mientras termina ya va a estar la presentación. Y breve, que es la bioética en general. Hablaré acerca de los principios de la bioética personalista y seguidamente el doctor Bonilla lo que va a hacer es explicarnos qué es la bioética clínica, ¿vale? ¿Por qué la bioética clínica? Porque es una de las metodologías que ocupamos en ciencias de la salud para reflexionar los dilemas bioéticos que vamos a ver, por ejemplo, ustedes, ¿no? Como especialistas, ¿no? En lo que es la educación perinatal. Entonces vamos a aprender una forma de hacer esto que tiene que ver con el planteamiento que hemos estado manejando nosotros durante este congreso, que es la bioética personalista. Seguidamente, la doctora Liliana va a tomar como base el caso que hemos visto por la mañana con el doctor Pliego, ¿sí? Esta mujer con un embarazo de una persona con anencefalia, ¿no? Entonces vamos a tomar ese caso para entre todos, inclusive las personas que se encuentran en línea, reflexionar qué pasa, qué no se considera, qué más debemos de considerar, ¿sí? Entonces la intención de este taller es esa. Les agradezco que estén aquí, mucho más su participación para que esto verdaderamente pueda ser fructífero. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ahora sí. Bien, pues vamos allá. Nuestro, nuestra ponencia se llama, ¿no? Tal cual, análisis de casos clínicos, decisiones frente a tecnologías emergentes. Yo les contaba que lo primero que voy a hacer yo es poner un contexto de qué es la bioética, ¿no? Porque, bueno, hemos hablado de la bioética perinatal, aquí hay personas formándose en la especialidad en bioética perinatal, estamos en un congreso de bioética perinatal, venga, pues, ¿qué es la bioética, ¿no? Y entonces, ¿me pasas la siguiente, doctor, por favor? Pues yo aquí ocupé una definición que vamos a revisar juntos, pero primero quiero ponerles un poco de contexto. Esta definición es de un artículo muy reciente del padre Fernando Pascual, en el cual retoma toda la obra de esos libros que ayer nos contaba el doctor Martínez de bioética, pero yo me quiero regresar más. Si nosotros quisiéramos tomar antecedentes de la palabra bioética, sin duda tendríamos que irnos primero a 1927, hablar de Fritz Jarr, y este autor nos dice, oye, la bioética tiene que ver con las ciencias de la vida, pero también con el ecosistema y con el resto de los seres vivos. Muy bien. Luego, más adelante, en 1970, Potter nos dice, oigan, espérenme tantito, este señor era oncólogo, ¿no? Entonces dice, espérenme tantito, es que tenemos que repensar qué pasó. ¿Qué hicimos, no? Escenario post Segunda Guerra Mundial, 1970. Bueno, pues Potter, en síntesis, nos dice que tenemos que ver a la bioética como un puente que une ¿qué? Las ciencias con la humanidad, las ciencias con la reflexión filosófica. Muy bien. Más adelante vienen otros autores y, por ejemplo, Warren Reich en la Enciclopedia de Bioética 1978 por primera vez también pone una definición. Y aquí ya se habla de las cuestiones morales y se habla también, ¿saben de qué? De que hay una metodología. Vamos avanzando. Todo esto sigue y yo llego a este momento en que el padre Fernando Pascual, en este artículo, retoma el planteamiento que hace Helio Esgrecia en su manual de bioética acerca de la definición. Y él dice que la bioética es la ética que concierne las intervenciones sobre la vida, entendida en sentido extensivo. O sea, no se limita solamente a la vida de los seres humanos, ¿vale? Es de todos los seres vivos, pero también de nuestro ecosistema, la casa donde estamos, a fin de abarcar también a las intervenciones sobre la vida y la salud del hombre, que es de lo que hemos estado hablando en este congreso, incluyendo también la ética médica propiamente dicha. Por eso el doctor Bonilla nos va a hablar de qué es la bioética clínica. Bien, después de saber qué es la bioética, bueno, yo ahora voy a platicar con ustedes los principios de la bioética personalista. ¿Por qué? Porque es una bioética que tiene principios.
Voy a poner un contexto. Los principios que normalmente conocemos de la bioética anglosajona, ¿no? Aquello que conocemos como el método principialista, pues estos principios tienen que ver con un contexto que viene después del informe Belmont en 1978. Este informe se hace porque se ve que se sigue vulnerando a las personas que se someten para investigación. Y entonces sale el informe Belmont y entonces conocemos esto que todos sabemos, ¿no? Que se mencionó ayer: beneficencia, no beneficencia, respeto a la autonomía y justicia. Como platicamos ayer, pues este planteamiento utilitario, principialista, no tiene una jerarquía. Eso quiere decir que a modo pragmático, a modo como se presente, la persona decide o quien se encuentra a cargo decide qué es más importante: la beneficencia, la justicia o el respeto a la autonomía. Y ahí vamos viendo ya algo, pues para nosotros complejo, ¿no? En bioética perinatal. Bueno, ¿y de qué autonomía? Porque al menos tenemos dos autonomías, al menos, ¿eh? Imagínense que hay gemelos. Bien. Entonces, Helios Grecia nos dice a través de la bioética personalista, ¿saben qué? Sí es importante tener una jerarquía. ¿Por qué? Porque debo de ir viendo hacia dónde voy encaminado. Y Helios Grecia nos propone como el primer principio jerarquía, o sea, insisto, voy de más importante a menos importante, el principio de defensa de la vida física. Y además nos explica por qué es el primero en la jerarquía. Y es muy sencillo. Si no hay vida, no podemos hablar de ninguno de los principios, ni siquiera reflexionar o ponernos a meditar legalmente qué hacemos con nada, ¿no? La vida es primero. Segundo, el principio de libertad y responsabilidad. No me voy a detener ahorita, voy a irlos detallando poco a poco. Tercero, el principio de totalidad o principio terapéutico. Cuarto, principio de sociabilidad y subsidiariedad. Más adelante, dentro de su manual, Esgrecia nos dice, ¿saben qué? Comprendiendo la naturaleza humana, yo también sé que no todo se resuelve con esto. ¿Qué nos propone? Las situaciones de conflicto y los principios para poderlas resolver. ¿Por qué? Porque admite que hay problemas muy complejos. Y hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el caso que se nos planteó hoy en la mañana, en general, los extremos de la vida, el inicio y el final, tocan con situaciones muy conflictivas. Y entonces habla del mal menor o el bien posible, que también ya se tocó en la conferencia con la doctora Casas, y la acción de doble efecto o voluntario indirecto. Voy a explicarles un poquito más cada uno de ellos. Vamos con el principio de defensa de la vida física. Bueno, yo ya les conté, ¿no? Las personas no pueden existir sin tener cuerpos, ¿no? Y cuando hablo de persona, y digo que no nada más es el cuerpo, hablo de una persona que también tiene cuestiones psíquicas, cuestiones emocionales, ¿no? Pero hablo de una persona que pertenece a un contexto sociocultural, pero hablo de una persona que tiene una parte espiritual, ¿no? Y esa persona no puede existir integral si no tiene el cuerpo, ¿no? Nuestra parte material es a través de la cual nosotros podemos tener nuestro primer contacto con el mundo. Segunda cosa importante de este principio de defensa de la vida física. La vida física es un valor fundamental, es lo que yo les explicaba ahora, ¿no? ¿Cómo podemos reflexionar respecto a la libertad? Así cumple el principio terapéutico, al tema de subsidiariedad, al tema de la dignidad, que hemos hablado mucho, ¿no? Pepe nos dio una plática excelente de esto. Si no hay vida física. Por lo tanto, lo primero que debemos de repensar y de poner en primer lugar es la vida. Tercer punto, la libertad no puede darse si no poseo la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día estamos de acuerdo en que hay algo que tiene muy importante, el tema de la libertad de las personas. Perfecto, pero ¿cómo va a haber libertad si no hay vida? Por lo tanto, la vida es previa a la libertad y no se puede anteponer la segunda a la primera. ¿Por qué? Porque suprimiríamos la propia libertad. ¿Vale? Segundo principio, el principio de libertad y responsabilidad. Efectivamente, todo ser humano es libre. Sí, pero mis actos no son aislados, ¿no? Hay algo que tiene que ver con donde yo pertenezco también. Mis actos
pueden perjudicar a los otros. Y por eso se habla que es libertad con responsabilidad, ¿vale? Esto quiere decir que la persona es libre, pero para escoger primero el bien de sí mismo, que esto también ya lo hemos venido platicando, y por lo tanto de la comunidad y de la realidad no humana, que tiene que ver con esta parte que hemos platicado del resto de los seres vivos y lo que es nuestro planeta, como la vida en el planeta. ¿Por qué es importante? Porque en el momento en que yo desligo mi libertad de la responsabilidad, pues ya no es un pensar integral de la persona, ¿no? En el momento en que yo veo la libertad como ejecución solamente de mis deseos, pues ya no estoy viendo mi alteridad, ya no estoy viendo que pertenezco a una comunidad, ¿sí? Y entonces también niego el cómo mis actos pueden perjudicar a los demás. Esto, si lo llevamos a otras corrientes del pensamiento, obviamente cuestiones que vienen también con arraigo filosófico, pues ahí estaríamos hablando de un liberalismo, ¿no? Completo. Y hemos visto cómo estas posturas pues pueden vulnerar a tanta gente. Bien, entonces la bioética nos propone, el planteamiento de bioética personalista, que la libertad es libertad, pero con responsabilidad primero individual y social, ¿vale? Tercer principio, el principio de totalidad o principio terapéutico. El que anterior, muy bien. Fíjense, este principio es como de dónde parte la práctica médica, ¿no? ¿Qué nos dice? Es lícito prescindir de una parte del cuerpo para poder preservar la vida del individuo. Pues suena muy bien, ¿no? Pues sí. Pero fíjate, no nada más es esto, sino que tiene que cumplir con qué. Que se trate de una intervención sobre la parte enferma o la que es causa directa del mal para salvar al organismo sano. Esto es bien importante irlo pensando y ir como, no sé si me van captando eso, ¿no? La parte enferma que causa directamente el mal. Y es bien importante en bioética perinatal entender esto, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver de qué tipo de principio terapéutico estamos hablando. Segundo, que no haya otras maneras y medios para evitar la enfermedad. Todos sabemos, ¿no? Cuando vamos, de hecho, a consulta, pues a veces dices, "Oye, doctor, pero no hay otra alternativa. Que haya una buena posibilidad proporcionalmente alta de éxito. Ahorita vamos a llegar al doble efecto y van a entender cuál es esta posibilidad de éxito. Y que se dé el consentimiento del paciente. Aquí yo resalto algo muy importante. Hoy en día nos han enseñado un poco que el consentimiento es como corre, ve y dile, medio explícale y que te firme. Y como checklist, ¿no? Como si fuera un pit de coches o un checklist de un piloto de un avión de, ti, ti, ti. Muy bien, consentimiento del paciente. No, espérame. El consentimiento es un proceso, ¿sí? Y los procesos, cuando son entre dos personas, involucran comunicación. Por lo tanto, yo le tengo que decir qué le pasa, qué le puedo hacer, qué consecuencias tiene cada una de esas cosas que yo le propongo. Wow, es un proceso, no es un papel, ¿sí? Tercer principio, principio de sociabilidad y subsidiariedad. Las personas vivimos en una comunidad, ¿no? Normalmente esta sociabilidad tiene que ver con eso. Yo vivo en una comunidad y entonces, pues yo lo que pido es que la comunidad me dé a mí y yo también le doy a la comunidad, ¿no? Es la sociabilidad, lo como nos damos unos a otros, en pocas palabras. Lo anterior implica el beneficio por parte de la comunidad y viceversa, ¿no? Y obviamente si esto lo llevamos antes al principio de libertad y responsabilidad, si mis actos son libres, son responsables, perdón, en individual y por lo tanto yo beneficio con actos positivos a la comunidad, pues vamos quedando como un poquito claros. ¿Qué es la subsidiariedad? Es cuando hay necesidad social, proporcionar ayuda a quien lo necesite en la proporción que lo necesite. Esto quiere decir cuidar al que esté más necesitado. ¿Vale?
Estos son los cuatro principios medulares y de ahí se desprenden los dos siguientes que les voy a comentar. Yo les había dicho, Grecia considera que hay situaciones que son verdaderamente tensas, ¿no? Que tienen mucho problema. Primero, el mal menor o el bien posible. Aquí lo primero que tenemos que hacer es distinción entre el mal físico y el mal moral, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una de las pautas bajo las cuales llegaremos a la decisión de qué es el mal menor. Porque si no el mal menor, pues en una luz diferente del personalismo, si nos vamos a un utilitarismo o a un liberalismo, pues puede justificar bonitamente muchas cosas, ¿no? Entonces, primero, el principio del mal menor solo aplica cuando es inevitable el daño físico. O sea, inevitable dentro de la dimensión de tu conocimiento que ya revisaste, preguntaste a las personas pertinentes, a los especialistas, ¿vale? O sea, hiciste una investigación minuciosa, tienes verdaderamente los datos necesarios. Y se elige el que cause menos perjuicio, pero nunca justifica optar entre dos males morales. ¿Sí? Este pero es muy importante, porque si no, entonces, cuando se conflictúen dos situaciones de esta dimensión moral, pues vas a escoger el que tenga menos problema. Y pues no es lo que pone el mal menor dentro del personalismo. ¿Qué nos dice Grecia? Cuando esto sucede, no deben elegirse en absoluto. Bien importante. Último, la acción de doble efecto o voluntario indirecto. ¿De qué nos habla? ¿Es lícito llevar a cabo una acción u omitirla de manera deliberada? Con las siguientes condiciones. Primero, que la intención de la gente esté informada por la finalidad positiva, o sea, que tengas certeza de que eso es dentro de lo mejor. Dos, que el efecto directo de la intervención sea positivo. A veces tú no deseas que suceda, pero suceden, se salen de las manos, pero tú sabías que era positivo lo que ibas a hacer. Tercero, que el efecto positivo sea proporcionalmente superior o al menos equivalente al efecto negativo. Yo les dije que les iba a decir que tanto. Ahí está. Cuarto, que la tan compleja y entramada intervención no tenga otros remedios exentos de efectos negativos. Esto nos lleva a, primero, darnos cuenta que efectivamente hay situaciones que dentro de nuestra naturaleza, nuestro conocimiento, escapan y tenemos que tolerar prudencialmente lo mejor que podemos decidir. Pero lo pensé, lo reflexioné, siempre viendo dentro de la bioética perinatal que al menos hay dos personas. Los dejo con el doctor Bonilla para que les haga un poquito de bioética clínica. Muy bien, pues qué gusto verlos, tenerlos aquí. Los que nos están viendo desde Zoom, qué gusto también que estén conectados, aprendiendo de estos temas de bioética que sin duda son importantísimos. Justo como decía la doctora Margarita, yo me voy a aventar, me voy a echar un clavado a lo que es la bioética clínica, para entender por qué si ya está en la teoría, si ya nos explicó estos principios, qué es lo que pasa, qué es lo que se hace, cómo lo podemos hacer. Entonces, si me ayudas con la siguiente, doctora. Primero, me gustaría mencionar, ¿no? Que a veces la bioética la vemos como esta bioética estática, una bioética teórica, una bioética que no se mueve. Y es justamente todo lo contrario. La bioética clínica es entender que es una forma de tomar decisiones prácticas partiendo desde la prudencia. Y aquí es importante entender a la prudencia no como un miedo, porque a veces vemos la prudencia como, híjole, me da miedo hacerlo, entonces no lo hago, entonces es más prudente, ¿no? Pero entender que la definición, la etimología de prudencia también habla de tener una previsión, de tomar cautela, pero también de forma conocida, de empezar a hacer un razonamiento, de poder meterte más a profundidad y entonces entender qué es lo que vas a hacer. Pero ojo,
Esto, de pensarlo, de actuarlo, de ponerlo en la práctica, como lo decía la doctora Margarita, es centrado en la persona. No podemos pensar que solamente por decir, híjole, pues es lo que ocasiona mal, si hay otro mal, pues el que ocasione, pues menos, pues no. Ahí que estás tomando, estás tomando una decisión a través de, pues, ¿qué le va a ocasionar menos daño? Pero de forma con un miedo, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, entender que la bioética clínica lo que busca es hacerlo práctico, esto que estamos aprendiendo de forma teórica, pero también que esta práctica sea centrada en la persona es lo importante de la bioética clínica también. Entonces, ¿me pasas la siguiente, doctora? Con esto, quiero llegar al punto que mencionaba la doctora Mayen el día de ayer. Eh, que no se habla desde el personalismo, ¿no? Que no se busca hacer claro este personalismo. Y pues es justamente esto, una deliberación clínica desde el personalismo implica una competencia práctica del juicio prudencial. Entonces, entender que desde la prudencia, del entender que se tiene que razonar una decisión antes y hacer un juicio de cómo tomarla, cómo aplicarla, pero enfocada a la persona, entonces puede ser el referente de la atención sanitaria. Puede ser el referente de cómo el profesional de la salud debe de actuar. Y ojo, aquí digo profesional de la salud, porque también pensamos y creemos que la biótica clínica solo abarca al médico, abarca a todo el equipo profesional de la salud. Psicólogos, terapeutas, enfermería, servicio social, como lo decía hace rato en la plática con el doctor Alejandro. A veces se cree que el médico es el que va a tomar todas las decisiones y tenemos que entender que esas decisiones van acompañadas de un conjunto atrás de eso. ¿Ok? Entonces no podemos nada más aventar al profesional de la salud médico a tomar una decisión si no se le explicó, como ya lo decía la doctora Margarita, antes todo lo que se le debe explicar. Y no nada más decirle, fírmame este documento para que estemos de acuerdo. ¿Ok? Con esto entramos a lo que decía Helios Grecha en este triángulo que me gusta bastante. ¿Por qué? Porque nos hace ver en tres momentos algo que pareciera muy lógico, pero que a veces esa lógica se queda como ahí está y qué padre. Qué bueno que está ahí, a ver si lo ocupo. Y al contrario, lo que dice Grecha es, primero para tomar una decisión prudencial, para poder hacer un juicio, para saber de qué estoy hablando, para saber a dónde me voy a meter y cómo voy a hacerlo, tengo que tener todo un contexto. Me voy a los hechos biomédicos, ¿no? Nosotros decimos, ¿cómo quiero ayudarlo? Pero ¿cómo voy a correr sin antes saber caminar? Sin antes saber cómo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo al paciente? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué riesgos le estamos ofreciendo también? Porque hay que tener y tener siempre en mente esto. Los procedimientos que hacemos tienen un efecto también. Y ese efecto también hay que decirles lo que les va a pasar o lo que les pudiera pasar. ¿Ok? Y entender que el paciente también pueda tener estos datos científicos nos hace decir, ok, voy para allá. Estoy tomando esta decisión en este camino. ¿Ok? Y entonces llegaríamos al dato filosófico. El dato filosófico en el cuadro antropológico, pues aquí les hago la pregunta, ¿a quién estamos tratando? A la persona. ¿Entendemos qué involucra a la persona? ¿Entendemos cuántas áreas de la persona existen? ¿O solamente nos vamos a ir a la física, como ya decía Margarita? ¿No? Entender que la persona va más allá de una cuestión física, que la persona tiene una cuestión también espiritual, una cuestión cultural. Entender eso nos hace ver a la persona más allá de solo una decisión de decir, esto es lo que te conviene. ¿Ok? Y con esto entraríamos a un momento ético. Y el momento ético no nada más es definir, porque creo que también se puede pensar así o lo pueden ver así, qué está bien y qué no está bien. ¿Ok? Trata de decir, oye, estamos cumpliendo
lo que se debe hacer. Estamos involucrando las leyes en este proceso. Estamos involucrando lo que implica todo lo que vamos a hacer en el paciente. Estamos entendiendo el consentimiento no como un documento, sino como un proceso. Y entonces, con esto, entender que debe haber un equilibrio entre estas tres. Si se fijan, hay flechitas que las conectan entre todas. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda también a ver? Que si en algún momento tienes duda aquí, siempre te puedes regresar. Y si tienes duda arriba, te puedes regresar. Y eso va a alimentar a tu decisión final. Y que esa decisión final no va a ser solo un beneficio para ti, va a ser un beneficio para la persona que estás atendiendo, va a ser un beneficio para esa persona que le estás explicando qué está pasando. ¿Okay? Y en bioética perinatal es justamente entender los datos científicos. Estamos en un foro donde hay ciencia. Estamos comprobando con ciencia, pero ojo, también estamos hablando de dos personas. Entonces no me puedo quedar solamente ahí. Tengo que subir. Ah, y si ya entendí que hay dos personas, pues entonces tengo que entender que también hay alrededor de esas personas otras personas y hay un equipo que los acompaña. Y por eso tengo que entender también el momento ético. Y es por eso que Sgrecha hace un énfasis muy grande en hacer esta conexión. Este equilibrio se me hace a mí muy bonito porque, pues al final de cuentas, siempre te estás preguntando si puede haber algo que puedas mejorar. Pero ¿para quién? No para ti, para la persona que estás atendiendo, para la persona que estás ayudando, para la persona que va a tener un impacto lo que tú le estás haciendo. Entonces, con este triángulo, justamente es el que Sgrecha utiliza para invitarnos a tomar estas decisiones, estos juicios prudenciales. ¿Ok? Obviamente ya con todo lo que comentó la doctora Margarita antes. Ahora, con estos datos, con este triángulo, ahora sí, ¿cómo podemos guiar esta bioética clínica? Que si lo vemos de esta forma, nos va a ayudar a tomar decisiones y a buscar decisiones prudenciales a través de un análisis riguroso en la atención de la salud e identificar si los hechos clínicos y valores representan un conflicto ético clínico, ¿no? ¿A qué le estamos llamando conflicto ético clínico? ¿Por qué creemos que es un conflicto ético clínico? ¿Por qué la persona considera que es un conflicto? Tú como doctor, ¿por qué consideras que es un conflicto? El profesional de la salud, ¿por qué considera que es un conflicto? ¿En dónde estamos nosotros viendo ese conflicto para entonces poder encauzar y poder tomar una decisión? La incertidumbre moral relevante. Algo que me llevo mucho de la plática del doctor Alejandro es esto. A veces se toman decisiones sin saber lo que la gente piensa, lo que la gente piensa, lo que la gente siente. Ojo, es importante saber lo que la gente está sintiendo también. Es importante saber lo que tú como profesional de la salud, miembros que nos están viendo, bioticistas, estás sintiendo, porque también eso es relevante para poder tomar un curso de acción adecuado y prudencial. El riesgo del daño injustificado, creo que esto va mucho de la mano de lo que ya explicaba la doctora Margarita en los principios del personalismo, o sea, ¿cuándo? O vamos a decir, pues sí, vamos a hacerle esto, sin tener en cuenta en serio lo que está implicado hacerle a la persona, sin saber si le vamos a ocasionar un daño antes, mejor tomemos un momento, respiremos, pensemos, analicemos, hagamos un juicio prudencial y entonces busquemos tomar la decisión en conjunto. Y aquí hay algo importantísimo. Hablamos de actores y estos actores a veces los vemos como muy lejanos o muy presentes. Se nos olvida que en la atención en general y en la atención en bioética perinatal, no es solamente el médico y el paciente. Hay alguien más ahí, pero tampoco es el médico y el paciente solo. Está el equipo médico y también está la familia y también están las instituciones y también están los comités. Entonces, no es una decisión que se tome solo. Y para eso están esos apoyos y esos actores. Ahora, quiero si me ayudas con la siguiente, Margarita, visualizar o poner esto
¿Por qué? Porque es una imagen que a mí se me hace muy fácil entenderla. Pues el actor primario pues va a ser justamente ese paciente y el médico con el que está conviviendo. Pero si nos vamos a unos secundarios, los actores secundarios, está la familia, ¿no? Está el equipo de enfermería, está el equipo de servicio social y otros intermediarios. Ahí entran entonces las instituciones de salud, los comités de bioética. ¿Y por qué me gusta ponerlo así? Porque creo que es obviamente muy visual, ¿no? Pero también me gusta poner esta flecha aquí, que es transversal a todos, que debe haber un equilibrio, debe haber obligaciones, debe haber juicio, debe haber un razonamiento de todos estos actores para entender que lo que estamos haciendo, volvemos a lo mismo, es a favor de la persona. Y entonces entender que esa persona es digna y esa persona tiene una dignidad independientemente de la etapa en la que esté. Y la persona que tiene a esa persona dentro también lo es. Y es lo que hablábamos. Hay libertad, sí, pero hay dos autonomías también, ¿no? Entonces, para poder guiar un poquito más el entender o saber o preguntarnos si hay un conflicto ético o no, pues primero tendríamos que pensar e iniciar qué está considerando el paciente como un bien. ¿A qué se refiere con el bien? Ahora, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ya lo decía la doctora Margarita, ¿no? Tenemos que explicar el consentimiento, pero ese consentimiento se tiene que explicar y analizar desde una forma consciente. Entonces tenemos que preguntarnos si el paciente tiene una capacidad de decidir o no. ¿Ok? Si hay algún representante que pueda, en caso de que ese paciente no lo esté, y aún así, ¿ok? Hay que evaluar las alternativas terapéuticas que existen, y aquí pongo justo riesgos contra los beneficios, pero partiendo desde lo que ya decía la doctora Margarita hace rato, entender que no simplemente porque puedas hacerlo médicamente, porque esté estipulado en la ley, quiere decir que es correcto. Eso es hacer un juicio prudencial también. Es entender prudencialmente por qué lo estás haciendo. No todo lo que se puede y está establecido se puede hacer. ¿Ok? Y esta pregunta me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque es cómo afecta esta decisión que quieres tomar en la vida de la persona a la que la vas a tomar, de forma directa o indirecta. Porque no podemos quedarnos con decir, híjole, directamente le va a impactar y entonces no la tomo. También entender que indirectamente tus decisiones pueden impactar en esas personas. Y eso también es una responsabilidad de hacer un juicio prudencial. Y al final, entender que todas las personas también consideran que hay valores que están en juego en la toma de decisiones. Y es entender qué valores están en juego para ellos. Entender más allá de solo los hechos científicos. Y entonces podemos verlo en nuestra cabeza, el triángulo de Esgrecha, ¿cierto? Antropológico, ¿no? Moral. ¿Y cuál otro? El científico, ¿no? Ok. Esta imagen se las hice porque me gusta entenderla como esto es el paciente, pero no solo eso. Ahí vemos que hay una relación médico-paciente, vemos la inteligencia emocional, la comunicación, la adecuación a tratamientos, final de la vida, confidencialidad, consentimiento, un buen de cosas. Y son pocas a comparación de lo que es una persona. Entonces, esto nos ayuda mucho a entender que no podemos tomar una decisión sin pensarlo, sin hacer un juicio, sin buscar entonces
el beneficio para la persona. Que eso es lo que nos invita el personalismo. Entender que la persona va más allá de solo lo físico. Entender que va más allá de decir sí o no. Que va más allá de, híjole, estoy bien, no estoy bien. Es entender que tenemos una dimensión física, una dimensión espiritual, una dimensión social y una dimensión psicológica. Aquí hay psicólogos, ¿no? Entonces, también entender que la persona no nada más es una área, nos hace, nos hace entenderla de mejor forma. Adelante. Valili. Ah, excelente. Los dejo entonces con la doctora Liliana. Bien, buenas tardes a todos. Gracias a este trabajo que hemos hecho en conjunto, es que no se escuchaba bien. ¿Ya? Listo. Entonces, gracias a lo que ahora como equipo hemos presentado con esta información y estas herramientas, lo que vamos a hacer es atender un caso clínico. Y aquí les voy a pedir su participación a los que están aquí presencialmente, todos los que estamos aquí y también los que están en línea. Entonces, ¿recuerdan esta mañana que el doctor Alejandro Pliego nos habló de un caso clínico? ¿Quién me puede ayudar a recordar este caso clínico, por favor? Aquí, presencial. No, lo saqué. Les voy a acercar, ahorita vamos a platicarles bien cómo va a ser. Queremos hacerlo de una manera dinámica, entonces ahorita nada más síganme, ya sea en línea o aquí. ¿Quién recuerda el caso que presentó el doctor? Fue lo que él utilizó como su reflexión. Hola, el doctor Pliego nos habló sobre una paciente que tenía y que su bebé venía con anencefalia y que ella le preguntaba si realmente valía la pena seguir adelante. Así es. Nos habló de un caso que no es frecuente, gracias doctora, pero que es una situación ante la que se puede estar fácilmente. Y justo por esto y partiendo de este caso, una mujer que no ha tenido bebés, es su primer bebé, es su primer embarazo, seguramente viene de una ilusión, un matrimonio, algo que comienza, un amor en pareja, y de repente se topan con esto, ¿no? Platicaba, me parece el doctor que decía la semana 22, eh, perdona, la semana no me acuerdo bien cuál era, pero él decía que era este momento en el que se encontraba la encefalia y esto provocaba un daño muy importante en el cerebro. Cuestión que, pues por ser tóxica, no iba a poder tener ninguna otra, o sea, no se toma como viable. Muy bien, vamos a utilizar, porque me estaba yendo yo a la reflexión, pero antes comentarles que vamos a utilizar el Mentimeter, una aplicación. Ahorita va a aparecer un código aquí y ustedes lo que van a hacer es utilizar el código QR. También se pueden unir a lo que es menti.com y usar el código que está aquí arriba. El código, por si no lo pueden alcanzar a leer, es 1877-0381. Y entonces, basándonos en el caso que nos platicaba el doctor, pensando en estas situaciones en las que las mujeres desean este hijo y en el momento que les hablan de diagnóstico prenatal, pues empiezan a haber muchos miedos y situaciones que pueden ponerles en situaciones complicadas. Ahorita dejémoslo allí. Eh, Contestemos estas preguntas.
El doctor esta mañana nos hablaba, ¿no? De la importancia de determinar y de detectar que el diagnóstico prenatal es preventivo y que no debería ser selectivo. Veo que muchas personas están apareciendo, justo la palabra prevención es la que está predominando. Con este ejercicio lo que queremos hacer es que todos participemos y que también podamos conocer qué es lo que nos estamos llevando de este congreso. Acompañamiento, importantísimo determinar que el diagnóstico prenatal es un acompañamiento inter y multidisciplinario. Vemos todavía el mismo tamaño de letra, ya lo que es tamizaje y diagnóstico, ya un poquito más pequeño creo, no, están iguales, diagnóstico y tamizaje. También un punto importante de saber que si es un diagnóstico prenatal invasivo, pues estamos hablando justamente de esta parte que se requiere y nos dará un resultado, un tratamiento, perdón, un diagnóstico, pero el invasivo, el no invasivo, lo podemos dejar en lo que es el tamizaje, ¿no? Llegar a una amniocentesis después de haber pasado la parte no invasiva del diagnóstico prenatal. Continúa el acompañamiento, preparación. Creo que esa palabra fue muy bonita también escucharla esta mañana y es algo que queríamos compartir. Nosotros en este análisis que hacemos desde el personalismo, tenemos la claridad de que podemos acompañar y preparar también para una situación incluso difícil a las personas que están recibiendo noticias desafortunadas. Entonces, esa preparación es importante, aumenta la palabra, conocimiento, definitivamente, qué gran problema ha sido, y esta es una reflexión que tenemos desde hace muchos años, la mala información o la desinformación. Esto hace que creamos que herramientas tan buenas puedan ser en algún punto malas o que puedan tener solamente un uso como selectivo, aplicaciones que no benefician al binomio madre-hijo o los dos pacientes que tenemos. Incluso a veces hasta tenemos tres pacientes, ¿no? Padre, madre e hijo. A la familia también hay que tomarla en cuenta. O sea, muchas cosas van hacia lo mismo, ¿no? Aquí, bueno, pues las inteligencias, los TICs, ¿no? Pues no saben de ortografía y esas cosas, ni de sinónimos. Pero fíjense, prevención diagnóstica, preventivo, Exacto. y estaba en inglés, aquí está, prevention. Wow, ¿no? O sea, al final, pues esta reflexión fue muy buena, ¿no? Exacto, la palabra prevención sería De muy hecho, grande. de hecho ponen es preventivo con doble O. Es ¿Para qué preventivo. bueno. Aquí es donde este tamiz que estamos haciendo nosotros de la inteligencia artificial no lo hace la inteligencia artificial. Exacto. Empieza a tener también presencia la palabra conciencia. ¿Qué opinión tienen? ¿Alguien que quiera mencionarnos? Acá, por favor. La doctora y enseguida acá hay otra respuesta a la derecha. Bueno, por supuesto que conciencia, digo, yo no la había puesto, pero me parece muy interesante porque sí es verdad, ¿no? Un diagnóstico prenatal, pues evoca o ayuda a que los implicados tengan esta conciencia de qué está pasando, ¿no? Es información que hace consciente, ¿no? Así es. Y no solamente una información consciente, sino nuestro interior consciente. Conscientes de que lo que estamos haciendo es no solamente para una persona, sino para varias personas. Perfecto, acá tenía la doctora también. Sí, yo por ejemplo puse ahí, ¿no? En plan de acción, ¿no? Y es parte de esta conciencia, ¿no? Tener un conocimiento de qué es lo que viene nos permite igual generar un plan para
ejecutar en el futuro y disminuir tal vez los riesgos, como comentaba igual el doctor, ¿no? Una paciente que tenía ahí un tema de traslocación de grandes vasos que se podía arreglar con cirugía, que si no se hacía ese tamizaje previo, tal vez la paciente iba a morir. Entonces, esta prevención nos permite ejecutar planes a largo plazo que nos permita que los pacientes pues tengan allá una evolución satisfactoria, no únicamente tal vez en cuestiones de, como en los casos de anencefalia, ¿no? De muertes inminentes, sino tal vez de sacar adelante a esos pacientes. Sí, totalmente. También mencionó un poquito él, yo estoy haciendo alusión porque la verdad quedé encantada de la presentación del doctor Pliego y creo que no fui la única. Pero algo que parte de lo que yo hice en tesis y también parte de las personas a las que me gusta seguir por lo que hacen, es esta parte de la cirugía fetal y la terapia fetal. Em, ¿Cómo podemos diagnosticar algo con una prueba de tamizaje y tomar una decisión? Ya nos explicaban bien en la mañana, pero también si lo que podríamos hacer es, cuando hay una situación, atenderla desde la cirugía y de la terapia fetal. Y esta ha alcanzado muchísimos cuadros, muchísimas situaciones que pueden tratarse, atenderse, incluso intrauterinamente. Bueno, estamos hablando de terapia fetal. En algunas cuestiones solamente se hace una mínima intervención, nace el bebé y se realiza una cirugía completa, ¿no? Entonces, esa posibilidad que ya la tenemos tan abierta, que los neonatólogos se preparen, que haya esa preparación, justo, ¿no? Este plan que menciona la doctora. Bien, tecnología cada vez más. La tecnología, nos decían ayer en la tarde, la cuestión esta que no deberíamos a través de la tecnología clasificar a las personas o darles valor a las personas a través de la tecnología o por lo que tengan cercano a la tecnología o en el caso de todo lo que es inicio de la vida, porque ya podemos, si tenemos mucha tecnología a la mano, decir que la vida se puede clasificar a través de estas posibilidades tecnológicas, ¿no? Pero la tecnología sigue siendo un medio para que podamos conocer mejor la situación de un bebé, mejor la situación de un paciente en otras áreas. Entonces, eso, no olvidar que la tecnología siempre va a ser un medio para que lleguemos al fin, que es atender lo mejor posible a nuestros pacientes. Aquí habría que responder, ¿no? Si el diagnóstico prenatal es una herramienta de prevención o una fuente de selección. Ambas, riesgo. Ujú. Y bueno, recordemos ya ambas se va quedando chiquito, porque lo que queremos que se lleven con este congreso es que quede muy claro que es prevención, ¿no? A ver, aquí hay que entender que la prevención no nada más es identificarlo desde antes, es lo que implica la prevención. Implica un seguimiento, implica una preparación antes, implica toda una educación, que ahí lo ponían en las slides anteriores, ¿no? La prevención a veces la cachamos mucho como en, chin, ya tenemos que hacer algo, pero es que ahí ya no es una prevención, es estar actuando para antes de cacharlo. Entonces, hay que trabajar justo en eso, en entender que la prevención va muchísimo más allá de solo actuar para poder tratar. La prevención va desde antes, ¿no? Lo mencionaba el doctor, las ponencias anteriores, hay que prepararnos desde antes. Y esa preparación también lleva a una prevención. Me llama la atención que hayan colocado educar. Me gusta Ujú. mucho. ¿Alguien que por aquí o alguien que quiera comentarme si por aquí puso educar? ¿No? Está ¿Alguien quiere en comentar? Zoom. A mí me gustó mucho leer esta palabra. ¿Quisiera alguien aportar? Educar principalmente nosotras que estamos justamente en esta educación perinatal, creo que nos ayudaría mucho para animar a las mamás, para empoderarlas y que sepan que sin importar el resultado, les sirve para prepararse y para prevenirse y para estar más segura en el momento del parto y para llevar un mejor control de todo lo que se puede presentar. Y por ejemplo,
En el caso que nos mostró el doctor Pliego sobre si seguir adelante, pues que sepan la importancia de que tienen la oportunidad de poder conocer a su bebé y poder abrazarlo, aunque sea unas horas. O sea, es algo que no pudieran hacer probablemente si se interrumpe en una etapa temprana, pero que como lo leíamos en bioética, que el amor que le van a dar a su bebé en esas horas va a ser infinito y que la existencia de su bebé va a seguir a pesar de que ya no esté en este plano. Entonces creo que vale mucho la pena educarlas para que tengan todas las herramientas. ¿Quién? Qué bonita tu reflexión. Gracias, doctora. Tenemos. Pues yo les voy a ser súper sincera. A mí es un tema que me da muchísimo miedo, muchísimo. O sea, la educación es básica, por supuesto, pero ¿cuántos doctores lo van a usar como herramienta de prevención? ¿Y cuántos como selección? Y desgraciadamente se van a salvar muchísimos bebés, pero creo que más van a morir por esa selección, porque viene con síndrome de Down, porque no va a venir bien, porque salió positivo y no te da la lana o no se te da la gana hacerte el otro para confirmar. No, a mí es un tema que me da mucho miedo, ¿eh? O sea, sí siento así como que el monstruo que está delante de mí. Me tranquilizó mucho escuchar al doctor, porque ayer que presentaron de los stands que están allá afuera, sí, lo primero que pensé cuando habló esta chava fue, ¿qué onda? O sea, de ahí se pueden surgir muchísimos abortos. Ya cuando explicó el doctor ya me quedé más tranquila, pero me sigue dando mucho miedo. O sea, sí es un tema que me da mucho miedo. Bueno, yo creo y me encanta este congreso porque me parece que es una oportunidad de difundir justamente esta prevención, pero no selectiva, ¿no? Que eso me encantó la ponencia del doctor y me parece que es pues una responsabilidad y una gran oportunidad de difundir pues este concepto, ¿no? De prevenir, pero siempre a favor de la vida, ¿no? Yo creo. Pero yo creo que sí hay que entrarle y hacerlo, porque sin duda tiene muchas ventajas hacer este diagnóstico, ¿no? Pero con este cuidado, ¿no? De ir haciendo como psicoeducación, yo creo. Sí, gracias a las dos. Y quiero comentar también que la cuestión, ahorita vamos a la siguiente, pero quiero comentar lo siguiente. La respuesta que creo que puedes tener un poco a este miedo al ver a esta cosa gigante frente a ti es que entre más informemos a las personas de las cosas como son, mejor vamos a ir actuando. Tomará tiempo, pero es eso, luchar contra la desinformación. Eso es lo que podemos hacer mejor y creo que espero que eso te lleves del Congreso. Adelante, por favor. Me llamo Teresa Calderón, mucho gusto. Y respondiendo un poco a esta inquietud que tienes de vamos a lograr hacer más o vamos a lograr hacer menos, yo creo que todos los que nos dedicamos o nos hemos dedicado a la educación, tenemos tres grandes grupos de estudiantes, al nivel que sea, desde prematernal hasta posgrado, en todas las áreas del conocimiento. Vas a tener a los que están a favor, y vamos a hablar únicamente en la medicina bioética, a los que están a favor de la vida, que no les tienes que enseñar más, porque si su simple intuición de vida o su simple manera de haber crecido y de haber analizado personalmente te van a llevar a proteger la vida y no los vas a hacer cambiar. Los que van a abortar y los que van a hacer eutanasia y los que van a hacer muerte asistida, lo van a hacer. Esos dos grandes grupos no nos preocupan. Nos preocupan los medios, nos preocupan los mansos, nos preocupan los grises. No me preocupan ni los blancos ni los negros, me preocupan los grises, porque el gris en el conocimiento tenemos muchos matices. Entonces, ahí es a donde tenemos que influenciar en la educación, porque el que es gris claro o el que es gris oscuro, le podemos hacer dudar de su interior, de su manera de analizar, y a ellos son a los que tenemos que influenciar. Entonces, sí hay que educar y hay que educar con todo. ¿Vamos a disminuir el número de abortos? No necesariamente, ¿eh? ¿Por qué? Porque además la parte que estamos viviendo de los derechos de la mujer, de las legislaciones, nos van en contra a todo. Pero tenemos que apoyar y tenemos que continuar educando y no solamente a los médicos. Yo creo que la bioética la tenemos que trasladar a la primaria, con otro nombre si quieren,
pero tenemos que empezar a educar desde allá. Y el doctor Pliego lo decía, si queremos cambiar paradigmas, tenemos que empezar con las futuras generaciones y no con los viejos. Entonces hay que apostarle a los niños, hay que apostarle a los jóvenes, no en la Universidad de Anáhuac, en los colegios. Bioética escolar, doctora. Sí, así es. Bueno, bueno, justo lo que iba a decir es que tal vez como que sí está bien estructurado, o sea, sí está bien que, al menos yo le veo como más utilidad a que se haga este estudio, porque también la mamá al final es como de, en el ámbito médico, como médico tienes que darle a tu paciente todas las opciones. Y aunque obviamente que también está pues este embrión y obviamente que pueden tener alteraciones cromosómicas y demás, también la mamá tiene que tener como que todas las opciones para estar preparada y realmente saber si la pareja, o sea, cómo van a enfrentar, por ejemplo, esa situación. Y si es conveniente, pues entonces puede tomar, por ejemplo, durante ese proceso, puede tomar, por ejemplo, alguna terapia psicológica o algo que le ayude a enfrentar mejor el momento en el que sea el nacimiento y no tenga el bebé como que, pues, con esa alteración. O algo más grave, no sé, como el síndrome de Patá o algo así, en donde la mamá pues esté espantada y que sabemos que en ese momento de por sí las embarazadas son súper vulnerables y en el momento en el que ya va a tener al bebé, pues todavía más. Sabemos que también hay un riesgo mayor de que la mamá pueda sufrir depresión postparto. Entonces es como de, creo que eso obviamente va a ayudar mucho a la mamá, que sin olvidar como que también es una gran prioridad. Y en un futuro, pues obviamente esperemos que así como ha avanzado la ciencia y la tecnología, en un futuro que además esto sirva para que en el momento en el que se pudiera detectar alguna cromosomopatía o algo así, sea como en ese momento se puede hacer una intervención, o sea, por ejemplo, modificando el genotipo o algo así que está alterado, como que de hecho ya hay avances en eso, entonces como de, ya que la mamá pueda decidir libremente cómo va a enfrentar esa situación, que esté preparada para eso y no la agarre de sorpresa, y en un futuro tener la esperanza que pues la medicina se trata de eso, de también prevención, tratamiento, y también se tiene que ver en un futuro, o sea, tiene que hacer investigación, entonces creo que es como que algo que todavía hay como una gran visión que puede ser una solución en un futuro. Esperemos que nos toque verlo. Ya, aquí yo quisiera nada más retomar algo que se me hace de gran importancia, ¿no? Bueno, primero me gustaría hacer una pregunta de forma personal. Nos da miedo porque sabemos que hay algo importante que vale la pena ahí. Nos puede llegar a dar miedo porque al final de cuentas estamos buscando proteger a la persona, estamos buscando atender a una persona. Eso genera un impacto muy grande, pero entendamos también que justo lo que buscamos es entender a las personas, entender hacia dónde van nuestras acciones. Y es justamente recordar desde la prudencia lo que vamos a hacer, ¿ok? Y es esta prevención, o sea, vuelvo a retomar esta parte de la prevención de decir, pues tenemos que preguntarnos, tenemos que hacer y tener, acuérdense en su cabeza, el triángulo, los hechos, la antropología y lo moral. Y entonces entendamos por qué estamos teniendo miedo. Y si estamos entendiendo por qué estamos teniendo miedo, bueno, hay que preguntarnos hacia dónde vamos. Pero siempre, siempre buscando también esta protección de la vida humana que al final de cuentas nos decía la doctora Margarita hace unos momentos. Y entender que ese granito de arena también que podemos hacer desde la educación, a lo mejor no lo vamos a ver ahorita. Y vamos a encontrarnos con muchas barreras y vamos a encontrarnos con desánimos y vamos a encontrarnos con decir, pues es que hago y hago y a lo mejor no lo veo, ¿no? Pero aquí hay muchos doctores que acaban de terminar su servicio social, o están más bien, y acaban de terminar su internado, ¿no? Y es entender que también ellos, cómo están actuando, cómo están pensando y entender que la forma de poder formar es apostar en ellos, como lo decía el doctor Pliego, apostar en que va a haber personas que tienen esas ganas de decir, ¿cómo no se puede?
Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y es la vida la que estoy protegiendo. ¿Ok? También quiero leer una que se quedó aquí en chiquito, pero dice, educar en la fe y el amor. Qué importante es hablar de eso. Qué importante es tenerlo aquí en la cabeza, aquí en el corazón. Y que no, o el frenesí y demás, no nos lo permite a veces, ¿no? Pero eso, en la fe que cada quien tenga y con el amor que dedique, eso también, pensarlo, hasta dónde has recibido, qué más quieres recibir y qué más puedes dar. También no quedarte en lo que recibiste, ¿no? Dar más. Eso es también muy importante, esa reflexión. Solo quería mencionarla. Bien, yo lo que quisiera comentar, vuelvo a lo mismo, el comentario que hice anteriormente, ¿sí? Herramienta de prevención o fuente de selección. Obviamente que estamos con herramienta de prevención, ¿verdad? Sin embargo, yo decía, la doctora Mayen dijo, debemos la educación y hay que hablar, no hay que tener miedo. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, que aquí en México existe una norma oficial mexicana de prevención de malformaciones al nacimiento y está más bien enfocada hacia fuentes de selección. Entonces, esto necesitamos combatirlo. Qué bueno de educar en la fe, qué bueno que ponemos en bioética a Monseñor Helios Grecia, todo esto. Sin embargo, en forma desafortunada, hay pluralidad en el mundo. Y ya se ha hablado de diferentes corrientes de pensamiento, que se le habla a veces de diferentes corrientes de bioética. Hablar de Monseñor Helios Grecia, a muchas personas les choca porque es hablar de religión y de religión católica. Hablar de fe igualmente pudiera ser, pero si estamos hablando en bioética, por ejemplo, hay documentos del gobierno, el boletín de la Comisión Nacional de Bioética, de los primeros, donde el doctor Manuel Velasco Suárez, primer secretario de la comisión, secretario ejecutivo, él pone un decálogo de la bioética y esos documentos aparentemente no les damos difusión. Hay documentos del CONAPO donde se habla en contra del aborto y eso no lo utilizamos. Y cuando el gobierno actualmente está promoviendo otras tonterías y aparte hay capitales extranjeros para promover feminismo y hacer tontería y media, los médicos, los profesionistas de la salud, los bioeticistas muchas veces nos quedamos callados. Perdón, yo quisiera comentar algo y perdón por comentarlo así. Existió en un momento dado aquí en México un grupo de médicos católicos de la Arquidiócesis Primada de México. Y ahí muchos estaban en contra del aborto. Sin embargo, había algunos que condescendían con el aborto, estaban casi a favor del aborto. Y si bien todos estaban en contra del aborto, o la mayoría, todos estaban casi a favor de la anticoncepción. Entonces, necesitamos educar urgentemente en la razón, en la verdad. Quien tenemos algo más, amor, fe, religión, pues qué bueno, pero hay que ayudar a los demás a que a través de la razón, a través de la verdad, logremos el objetivo que estamos buscando. Buenas tardes. Haciendo un poco el comentario del amor y la fe, sin importar tanto de religión. Soy médica de profesión, no soy de acá,
y alumna de la especialidad en educación perinatal. Mm, Creo que falta más amor, no solo a los médicos, sino en general al personal salud, porque al menos en mi línea educativa siempre se veía que quien ponía amor era el débil y el conocimiento se anteponía frente al amor. O sea, siempre fueron como opuestos. Y creo que tienen que ser transversales, como que uno atraviese el otro y sean un conjunto. Porque como herramienta de prevención, pues tengo, como el doctor decía ahorita, un gran poder, pero una gran responsabilidad. Entonces, al comunicar, siempre con honestidad, con respeto, pero siempre desde el amor y desde la comunicación, puedo ya estar impactando, así crea que no, en la respuesta que la paciente va a dar. Porque sí le puedo decir todas sus posibilidades, pero si no impregno de amor lo que digo, ya de por sí estoy perjudicando. No soy psicóloga, pero está la transferencia y la contratransferencia. Y ya la contratransferencia, si no la irrigué de amor, ya afecta el resultado. Así es, gracias. Doctor, quisiera un poquito compartir con usted, bueno, con usted y con todos una reflexión acerca de esto que usted comenta. Coincido porque fíjese que efectivamente este es el llamado de la bioética, ¿no? La bioética es una interdisciplina y estamos llamados a través de medios racionales ocupar tres disciplinas, ¿no? Entonces, nosotros, que la mayoría aquí tenemos algo que ver con ciencias de la salud, ¿no? En una parte o en otra, pues ocupamos el área médica, se nos plantea como la parte científica. Pero existe una parte que tiene que ver con la ley, con el derecho. Y ahí es donde viene un detalle donde voy a retomar cuando diga la tercera, que es la filosofía, ¿no? De la filosofía nosotros tomamos la parte de la reflexión ética, que en eso es preciosa la bioética, porque no nos deja nada más la reflexión en el qué, el para qué y el cómo de los actos, ¿no? La bioética suma a las reflexiones observar a los sujetos y las consecuencias de los actos a corto, a mediano y a largo plazo. Y entonces, una vez que he dicho las tres disciplinas, regreso a la legal. ¿Por qué? Me parece muy importante observar que es diferente la legislación a la reflexión biojurídica. ¿A qué voy? Puede haber muchas cosas que sean legales. La legalidad solamente va a un área, ¿sí? En determinadas regiones del mundo es legal tener varias mujeres, ¿no? En otras partes del mundo es legal que yo venda un riñón. La ley escrita por el hombre, ¿no? La parte del positivismo, no necesariamente respeta a la ley humana y cuida y protege y cobija la dignidad de esta. Muchas de las veces lo que está escrito en el derecho vulnera a la persona. Muchas. ¿Por qué? Porque efectivamente son leyes que no han sido escritas con una reflexión inclinada hacia la naturaleza y el cobijo de cada individuo. Eso es lo que hace peligroso el derecho, justamente, ¿no? Cuando con una medida de consenso, consenso por quién o por quiénes, decidimos por los demás. Eso es muy peligroso. Y efectivamente coincido con usted en que más allá de esta parte que tenga que ver con la religiosidad de las personas, también tenemos que dar argumentos. Y justo es lo que estamos trabajando con ustedes, eso es lo que nosotros les queremos hacer ver, que sí hay argumentos. Y así como muchas veces decimos, no todo lo que técnicamente es posible es éticamente admisible, pues también creo que no todo lo que legalmente es válido necesariamente respeta a la persona, ¿no? Voy a terminar esto con un término de bioética que me gusta muchísimo, que se llama pendiente resbaladiza o slippery slope, ¿sí? Este término acompaña las reflexiones que iniciaron todo el movimiento de eutanasia.
bueno, el primer país donde empezó el tema del movimiento de eutanasia fue en los Países Bajos, etcétera. ¿A qué se refiere la pendiente resbaladiza? Cuando inició este movimiento, se permitía la eutanasia en 3 momentos. Se permiten A, B, C. Sensacional, palomita. ¿Están todos de acuerdo? No, pues sí, en esos 3 casos sí. Muy bien, va, palomita. Acto 2. Oigan, es que fíjense que considera que también en pues dale, ¿no? Y entonces ya caíste del A al B. Inmediatamente, al caer al B, te vas hasta el Z. ¿Por qué? Porque ya no hay reflexión de lo que estás poniendo en la ley, de qué estás haciendo válido. Entonces, me parece muy importante reflexionar qué está en las leyes, porque no necesariamente es algo que proteja. ¿Se acuerdan la foto que puso ayer el doctor Martínez, que estaban un cuadrito y que ponía a los menores de edad y a los que pues ya no producen, literalmente, ¿no? ¿Qué hacemos con estas personas? Porque pues desde muchas perspectivas, desde muchas corrientes que llamamos dentro de lo que es la filosofía no cognitivistas, pues ya no son vistas como personas. ¿Y entonces qué hacemos? Hay que cuidar lo que está en la ley, ¿no? La ley debe de proteger a las personas. Usted mencionó algunos documentos nacionales, pero hay documentos internacionales que buscan esto, ¿no? Por una parte, y por otra, cómo a veces lo que está en una ley, pues puede provocar en mí objeción de conciencia, ¿no? Decir, pues está en la ley, pero gracias, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. En Eh, Zoom tenemos algunas preguntas. Sí, justo en Zoom. A eso iba. Adelante, doctor. Bueno, Blanca comenta que Estoy bien. la decisión siempre de los padres debe siempre tener un acompañamiento en todo momento. Si se decide continuar o no, que porque la mayor parte de las ocasiones las mujeres se quedan solas. Muchas veces el compañero las deja y el sistema de salud las abandona también. Así que en su soledad queda una mamá y un hijo. Así que siempre tienen que tener acompañamiento. Y Lau Vázquez comenta que es básico siempre tener este acompañamiento sin romantizar la realidad. Y menciona a Raquel Jiménez que decide desde la conciencia laxa. Dime qué leyes tenemos y te diré qué sociedad estamos construyendo. Bien. Pues bueno, este es el ejercicio. Y nos vemos el día de mañana a las 9:10. Gracias. Buenas tardes.